Buen día. El día de hoy tenemos una entrevista con el doctor Marcelino Moreno Nieves, quien es especialista en identificación humana, especialista en odontología forense, especialista en criminalística y tiene un doctorado en ciencias forenses, aparte de que de forma privada pues se dedica a la área de criminalística y métodos de identificación humana. ¿Qué es la entomología forense, doctor? De lo que tú hayas podido haber leído, quizás te diste cuenta que se trata de insectos, ¿sí? De insectos que son los que llegan al cadáver, ¿sí? Cuando sucede un homicidio, abandonan un cadáver, pues los insectos son los primeros que llegan, ¿sí? Ante esta situación. Es poco explorada realmente aquí en la Ciudad de México. Tenemos a algunos especialistas que básicamente el área que ellos están radicados es la biología, ya que si son insectos, pues ellos conocen muy bien, ¿sí? Conocen muy bien la biología, las especies, y como definiciones, pues dicen que es la rama de la zoología que estudia los insectos y sus interacciones con el medio ambiente, como alguna definición, ¿sí? De entomología. Como forense, pues no es otra cosa más que aplicar estos conocimientos de la zoología enfocado en los artrópodos para resolver alguna situación o requerimiento que solicite la justicia o cualquiera de las partes. En ese momento ya adquiere el carácter de forense, porque estamos coadyuvando con los órganos que procuran y administran justicia, ¿sí? Eh, ¿Para qué sirve la entomología forense? la entomología forense, o ya hablando ya específicamente, nos sirve como investigadores para establecer el IPM, o llamado intervalo post-mortem, ¿sí? No es otra cosa más que la llamada data de muerte, también conocido como fecha de muerte o se me fue al otro, o llamado cronotanato diagnóstico, ¿sí? Y para nosotros establecer el cronotanato diagnóstico está encaminado y es específica del área de la medicina forense, ¿sí? Que es el intervalo desde el momento en que sucede la muerte hasta el momento en que se descubre el cadáver o se levanta, dependiendo si es lugar de muerte violenta, ¿no? Si es muerte violenta. ¿Por qué la entomología forense está muy rezagada en el país? Y efectivamente tienes mucha razón específicamente en tu comentario, que es un área poco explorada. Es más, es nula la exploración de la entomología forense, y yo me atrevería a decir que no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país. Desgraciadamente la pericial o nuestra investigación criminalística en México carece de muchas condiciones. Se tiene, desde mi perspectiva, se tiene la infraestructura, se tiene el personal, se tiene todo, ¿sí? Se tiene todo, pero no se aplica, ¿sí? No se aplica, pues, por muchas razones que no sería conveniente mencionar en este momento, ¿sí? ¿Cómo se obtiene el intervalo postmortem gracias a la entomología? ¿Y cómo se obtiene el intervalo postmortem o cronotanato diagnóstico respecto en la medicina? Pues con los cambios tanatológicos, ¿sí? Cambios tanatológicos tempranos y tardíos conservadores y tardíos destructivos. En estos intervalos debería, ¿sí? Y es una necesidad, que
intervenga y se establezca primero como especialidad y la participación del entomólogo en esta área, ¿sí? No para apoyar, sino para dar su opinión propia del intervalo post-mortem o data de muerte, porque los insectos son los primeros que llegan cuando un cadáver, un cuerpo pierde la vida. Y esto depende del tipo de insectos. Genéricamente llevan una escala, son especies, son familias de microorganismos de insectos que nos van a dar esa data de muerte, ¿sí? ¿De dónde salen? No lo sabemos. Aquí sería conveniente aclarar de la llamada generación espontánea, ¿sí? Porque lo mismo sucede en un espacio abierto o en un espacio cerrado. Y ya conocemos que un espacio cerrado pues, es una casa habitación en donde prácticamente hay, pues no puede haber insectos, ¿no? Y en un espacio abierto sí los hay, por muchas razones, ¿sí? ¿Cómo es que analiza esos insectos y cómo es que se da pues cuenta o calcula el periodo post-mortem a través de los insectos? Que van llegando insectos, van depositando, los primeros que llegan depositan sus huevecillos, estos se transforman en larvas y después ya salen, ¿sí? Todos estos residuos se van quedando, ¿sí? Todos estos residuos se van quedando y los que nacen, los insectos que nacen, se van muriendo, ¿sí? De acuerdo a la coloración, ¿sí? A la destrucción de estas larvas y la presencia de insectos vivos, es como se determina el lapso post-mortem, ¿sí? ¿Me podría dar un ejemplo de ese tipo de coloración y a qué periodo significa? Ajá. Ok, cuando tenemos, ¿sí? La llamada mosca panteonera, que es la más representativa, ¿sí? Todos sabemos que vive 8 horas, ¿sí? Y de acuerdo a las colonias, a la cantidad de mosquitas, de larvitas que tengamos, ¿sí? Vamos a deducir. Si mi cantidad de mosquitas panteoneras es significativa, ¿sí? Y observo el cadáver con ciertos cambios, estoy hablando de entre 8 a 12 horas por la presencia de esas moscas vivas, ¿sí? Si aún encuentro moscas vivas, estoy hablando de esa situación. Pero si ya encuentro puras mosquitas muertas, entonces ya estoy hablando de mayor tiempo. Pero aquí sí hay que ser bien observadores, ese es el punto, ¿sí? Si digo que es cíclica las familias de estas moscas, entonces voy a tener que observar la cantidad de moscas muertas y su color, ¿sí? Entonces voy a hacer la suma de horas de moscas, de coloración de las moscas, cuántas muertas están cafeces, cuántas muertas están verdecitas, cuántas muertas están azulitas. Si yo sé el ciclo de vida de estos artrópodos, entonces nada más lo que me queda, tengo que ir sumando horas, horas y horas, de acuerdo al ciclo de vida. No sé si me estás captando o me estoy explicando. Las diferentes especies, cuáles son las que permanecen y cuáles son eh, las que han muerto en ese preciso momento. Y ahí así es como se saca el intervalo, ¿sí? ¿Cuáles son las herramientas que utiliza para recolectar los insectos? Mira, pues las herramientas para recolectar un insecto, ¿sí? Bueno, todos sabemos que debemos de llevar un equipo de seguridad, ¿sí? Un equipo de seguridad que es el llamado overall o todo eso, ¿sí? Protección de gogles. ¿Y qué tenemos que llevar? Pues pinzas de las llamadas de curación, una gran variedad de pinzas, otra gran variedad de tubos de ensayo con sus respectivas etiquetas, con sus respectivas tapones. Recordemos que todo esto debe de ser embalado, etiquetado y custodiado. Y cada familia, cada ejemplar de insectos que encontremos debe de estar etiquetado y señalado.
y señalado a qué de especie pertenece para ir formando las familias. Todo esto se hace por separado. Bueno, ya así con lo que nos ha estado comentando, a mí sí me gustaría saber de su parte cómo cree que sea, pues sí, la etimología, cree que sí pueda funcionar aquí sí hay, lo comentó que sí había, ¿no? Entomólogos, pero cree que sí pueda funcionar aquí en México, que sí realmente lo lleven a cabo. ¿Qué me puede decir usted, ahora sí que en su opinión? Mira, de que puede funcionar, sí funciona. Creo que todo lo que sea, lo que aporte a nuestros sistemas, en este caso el sistema de justicia, debe de servir y debe de apoyarse, ¿sí? Pero no es así, ¿sí? No es así para el conocimiento de ustedes. Ahorita con el sistema que tenemos, ¿sí? Tan austero, en vez de sumar, están restando, ¿sí? Y cuando digo están restando, es que están retirando personal pericial de la fiscalía, cuando realmente se deberían de sumar, deberían de contratar más personal especializado, capacitarlo para estos trabajos. Pero de qué es funcionable, ¿sí? Y aquí te voy a hacer una comparación con la odontología forense. Es un área que da muchos resultados también en la identificación y en muchos casos, y no hay, no hay esta área tampoco. Se enfocan más en la criminalística, en la medicina y en las ingenierías. Pero de qué es funcionable y sería de mucha ayuda, ¿eh? Sería de mucha ayuda la entomología. Y sí, si se quiere, si se tiene, como dicen los políticos, la voluntad de hacer las cosas, creo que avanzaríamos mucho en esta área de la impartición de justicia. Pero sí serviría. Complementando tu pregunta, se menciona, ¿sí? No tiene la importancia, repito, pero sí hay algunos entomólogos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en el Instituto de Veracruz, que son los más representativos, ¿sí? Pero no desarrollado como tal, pero de que funciona, funciona. Tendría una gran aplicación. ¿Cómo es el ciclo de los insectos que surgen por la aparición del cadáver? En donde el cuerpo empieza a sufrir cambios bioquímicos internos por las condiciones climáticas. En ese momento o en ese eh, intervalo empiezan a aparecer los insectos. Conforme pasan estos cambios, fenómenos cadavéricos, los insectos van cambiando, es decir, sus huevecillos, sus larvas, hasta que se convierten ya en insectos artrópodos y algún otro tipo, ¿sí? Conforme pasan las horas, los días, estos insectos van muriendo, pero a la vez van depositando, repito, los huevecillos, se transforman en larvas hasta que ya son productos, y así sucesivamente. Es un ciclo que no termina en el momento, sino hasta que se retira el cadáver y empieza su estudio. Pues sí, como todo el peritaje. La entomología también es cara. O sea, sí saldría muy caro hacer un peritaje entomológico. A nivel de oficialía, ¿sí? O sea, de dictámenes oficiales, pues no es caro, ¿sí? No, sería una de las áreas más económicas y serían coadyuvantes, no como dictaminación, o tal vez por que no es tan conocida, no te pueda yo decir que sería redituable o sería cara. Tal vez por eso no se ha instalado, ¿no? Por barata, por económica. ¿Existen laboratorios dedicados específicamente a la entomología forense en México? Ahora, aquí en la Ciudad de México, repito, como debe de ser
en muchos estados de la República, se ha propuesto desde años atrás, desde los 2000, la instalación o fundación de un laboratorio entomológico con esa finalidad precisamente de establecer, de capacitar gente dedicada a esta área específicamente. Sí la hay, pero son personas muy aisladamente, que son los que hacen en su momento algún tipo de estudio, pero realmente nunca se solicita por oficio o por parte un estudio entomológico, ¿sí? Los pocos entomólogos que conocemos, pues son de iniciativa propia, ¿sí? Sus estudios en su laboratorio de la fiscalía, pero hasta ahí no ha progresado, ¿sí? Y uno de los objetivos de la Ciudad de México de la Fiscalía es la instalación de un laboratorio. ¿Por qué? Porque nos dicen, ¿sí?, que como definición de la entomología forense, que es el campo de investigación donde interactúa el sistema judicial y la ciencia que estudia los insectos y artrópodos relacionados, ¿sí? Es una de tantas definiciones. Cuando hablamos de esa fauna forense, bueno, de esa fauna cadavérica, mejor dicho, también nos referimos, usted está refiriendo de catarinas y de demás, pero también entra ahí el rango de la mosca verde, de la mosca, también de las famosas llamadas panteoneras. Azulosa, azul metálico. Sí, para allá vamos. Ah, Todos estos, hasta el chapulincito entra, ¿eh? Y sabemos que el chapulín es comestible, que no podría ser, pero también le entra como fauna calavérica, ¿sí? Todo eso lo estudia o es campo de observación, estudio, de análisis de la entomología, ¿sí? Sí, la mosca verde o azulosa, azul metálico, la llamada mosca panteonera, que es muy bonita, por cierto, ¿eh? Es la que más encontramos. ¿Qué aplicación tiene la entomología médico-forense? Se aplica para o tiene intervención en el IPM o intervalo postmortem, en las intoxicaciones, en lugar de hechos y hallazgo, causa de muerte, identificación humana, mecánica de lesiones y maltrato a personas. Esas serían las aplicaciones de nuestra entomología médico-forense. ¿Nos puede explicar qué es una mecánica de lesiones? Una mecánica de lesiones la conocemos cuando nos solicitan, ¿sí?, que determinemos, bueno, la gravedad, ¿sí?, y el tipo de agente vulnerante. ¿Cómo aplica la entomología? ¿Sí? Por la presencia de los insectos. Estos insectos también tienen una, una ruta, vaya, siguen una ruta, ¿sí? Y al tener esa ruta, localizar esos insectos, conocemos la gravedad, la mecánica de las lesiones, ¿sí? Porque el insecto va a seguir el trayecto de esa herida hasta alojarse al interior o donde terminó la lesión, y ahí va a empezar a reproducirse. Al nosotros obtener estos insectitos, vamos a tener una data de producción, ¿sí? ¿En qué momento? Son las llamadas heridas, cuando el sujeto es lesionado y no reacciona favorablemente al tratamiento, es cuando se producen las infecciones, ¿sí? Y cuando el sujeto muere, pues al interior de esas heridas vamos a encontrar también insectos, que es ya hablando precisamente de la entomología forense. Al interior vamos a encontrar insectitos. Ajá. En eso es a lo referente a la mecánica de lesiones. Pues bueno, profe, nos despedimos y muchas gracias por su tiempo.
Ahora, ustedes, saludos a sus compañeros, saludos a Nando. Cuídense Sí. mucho y Hasta gracias por la luego. invitación. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.